Continuando con la última parte de esta primera sesión, ahora vemos las preguntas de nivel avanzado. En este caso solo nos dan una condición de que el producto de x y z es igual a un cuarto. Entonces, cualquier terna que cumpla esa condición es suficiente. Entonces, podemos hacer lo siguiente. Acá notamos algo, que x, y más z, y acá, si lo expresas como una diferencia de cuadrados, que está acá, también notamos x, y más z. Entonces tenemos 1, 2, 3 veces que se repite ese término, y por el otro lado también notamos que x, y menos z también se repite 3 veces acá, 1, 2 y 3. Entonces, según eso, podríamos darle valores convenientes. En este caso, decidí darle acá a x un medio, a y 1 y a z un medio. Multiplicando esos tres nos sale un cuarto, así que normal si cumple con la condición. Entonces, esta expresión sería un medio por 1, sería un medio, más un medio sería 1. Igualmente acá sería un medio menos un medio, este es 0. Entonces, solo bastaría reemplazar eso, ¿no? Entonces, finalmente, el valor de e que nos piden es 1 a la cuarta, es 1. Acá tendríamos por acá 1 multiplicado por 0, y eso al cuadrado. Por el otro lado tendríamos más 0 a la cuarta, que es 0, dividido entre 1 a la sexta, que es 1, menos 0 a la sexta, que es 0, ¿no? Entonces finalmente eso sería, acá tendría 0, 0, solo te queda 1, y abajo igualmente 1. Entonces nuestra clave acá sería la C. En la pregunta 15, en la primera proposición, nos pide determinar si existen 8 números que cumplan esa condición. Entonces, acá justamente nos dicen que divido a un número de 3 cifras, entre 37 acá está 37, y bueno, el cociente nos dicen que es como 4, y el residuo es como 1, entonces le puse de 1 a 4. Entonces, operando ello, nos sale, esto sería 148 más 1, sería 149. Luego acá, si es que le damos valores 1, 2, y así hasta el 6, notamos que acá, bueno, sería 149, 298 y 894. Y no podemos tomar el valor de 7 porque si no es un número de 4 cifras. Entonces esto sería falso, solo existen 6 números nada más que cumplan esa condición. Luego en la siguiente nos dan esta ecuación y nos dicen entonces x es igual a 0. Acá multiplicando sería AB, acá sería menos AX más BX sería igual a B menos A X y menos X al cuadrado. Los términos en común se van. Factorizamos X, nos quedaría B menos A menos X igual a 0. Entonces acá notamos que X podría tomar el valor de 0 o X podría tomar el valor de B menos A. Entonces no necesariamente se cumple que x tiene que ser 0, puede ser b menos a. Entonces esto sería falso. Por último nos dan esta condición y nos dicen entonces este conjunto es unitario. Analizamos la restricción del conjunto, sería esta ecuación. Notamos que el d es igual a dc más r, y eso acá en la ecuación podemos formarlo de la siguiente manera. Acá d por c y más r es igual a d, entonces me quedaría solo x acá y acá x por c. Bueno, acá nos quedaría factorizando el x c menos 1. Pero también una de las condiciones era que c es mayor a 1, entonces c menos 1 es positivo, ¿no? Entonces esto se cancela y x es igual a 0. Entonces justamente este conjunto se compone por las x enteras que satisfacen esta ecuación y la única x que satisface eso es 0. Entonces sí es unitario, esto sería verdadero. Entonces nuestra clave acá sería falso, falso, verdadero. En la pregunta 16 notamos que en cada una de las proposiciones son condicionales. Es un P, entonces Q, P, entonces Q, P, entonces Q. Entonces recordar ello, ¿no? Que la única forma de que el condicional sea falso es cuando la primera proposición es verdadera y la segunda es falsa. Entonces, acá nos dicen, si existe un número natural tal que n al cuadrado es negativo, eso es falso, ¿no? No existe ningún número natural que cumpla esa condición. Entonces sería falso. Entonces, acá es suficiente con que ya sabemos el valor de la primera proposición. Como este es falso, entonces el condicional, sí o sí, es verdadero. Independientemente del valor de acá, ya sería verdadero. Entonces esto es verdadero. En la siguiente también es algo parecido, dice, si para todo x que pertenece al conjunto de los reales se tiene que x al cuadrado es mayor o igual a 0, eso es verdadero, ¿no? Siempre se cumple, entonces sería verdadero. Entonces nos dicen, existe un x que pertenece de menos 1 a 1 abierto, tal que e a la x sea negativo, eso es falso, ¿no? La función exponencial con base e es siempre positiva para todos los números reales, ¿no? Entonces esto nunca va a ser cierto. Entonces esto sería falso, la segunda proposición. Entonces verdadero o falso es eso en una condicional nos da falso. Entonces esto sería falso. Luego en la tercera nos dicen, si existe un número natural tal que cumple esta condición, eso nuevamente es falso. Entonces, y independientemente de lo que nos dé el valor, acá como ya tenemos falso, por la condicional esto sería verdadero. Entonces tendríamos verdadero, falso, verdadero. Esa clave está acá, la B. En la pregunta 17 y la última de esta primera sesión,
Nos dan tres proposiciones. En la primera proposición nos dicen, dado ese polinomio, nos dicen que es homogéneo, entonces se cumple que m entre n es igual a 27. Ahí tenemos dos casos. El primer caso podría decir lo siguiente. Bueno, primero antes de ello podemos tener esta pequeña teoría, que es un polinomio homogéneo. ¿A qué se llama polinomio homogéneo? Es justamente aquel polinomio donde sus monomios, el grado de sus monomios, son iguales. En este caso, por ejemplo, puse en acá el pxy, que es igual a 3x al cuadrado por y a la 5, más 7 veces x a la 7, más 8 veces y a la 7. Acá notamos que el grado de este monomio es la suma de los exponentes de las variables, el cual depende del polinomio, en este caso xy. Entonces solo nos interesa analizar los exponentes de este polinomio. Entonces sería el de acá, el 2 y el 5, sería la suma de 7. Acá igualmente, x, este monomio solo se compone de una variable x y la suma de 7, igualmente acá 7. Entonces, como los monomios que componen al polinomio, sus grados cada uno son iguales, entonces se dice que ese polinomio es homogéneo. Entonces también, en base a ello, se puede mostrar también lo siguiente, que si nos dicen que un polinomio es homogéneo y ese polinomio se expresa como el producto de polinomios, entonces cada uno de esos polinomios necesariamente tienen que ser polinomios homogéneos. Y por último, si un polinomio es homogéneo, bueno, dado un polinomio que es homogéneo sí solo sí, el polinomio elevado a la n, donde n es un número natural, es homogéneo también, ¿no? Entonces esto se cumple de ida y de vuelta. Teniendo en cuenta ello, vemos la forma del polinomio. Nos dicen que este polinomio es homogéneo. Entonces notamos que ese polinomio está compuesto por el producto de dos polinomios. El primer polinomio sería el de acá. Es un polinomio que tiene solo una expresión, sería un monomio en sí. Y el siguiente es este. Es un polinomio elevado a la 7. Entonces necesariamente, como el polinomio es homogéneo, entonces el producto de los polinomios que componen a ese polinomio tiene que ser homogéneo. Entonces esto sería homogéneo y esto sería homogéneo. Entonces nos detenemos a analizar esto. Si este polinomio es homogéneo, entonces necesariamente la suma de los grados de los monomios que componen a este polinomio tiene que ser igual, ¿no? Entonces sería el exponente acá, copiamos, sería 2m más 1, eso es igual a, tiene que ser igual a 54 n más 1. De acá notamos que m entre n es igual a 27, pero ese no es el único caso. Puede darse el caso de que m sea 0 y n también sea 0. En ese caso tendríamos acá 0, 0, sería 1, 1. Acá tendrías 2 elevado a la x y acá como es 0 solo tendría exponente 1, sería el polinomio que depende de las variables x y y. Se tiene que expresar de la siguiente manera. Acá igualmente, si este es 1, si este es 0, perdón, esto es 0 y solo sería y elevado a la 1. Todo ello elevado a la 7. Entonces notamos que el polinomio de acá, este monomio su grado es 1 y este también, ¿no? Entonces este polinomio es homogéneo. Y elevado a la 7 también va a ser homogéneo y cumple la condición, ¿no? Que P es homogéneo. Entonces no necesariamente nos tiene que salir que M entre N es igual a 27. También hay otro caso, 0 y 0, ¿no? Entonces esto sería falso. Luego en la siguiente proposición nos dicen que esos polinomios son idénticos. Entonces desarrollando ello, el polinomio P, notamos que es de la forma a más b x menos 3a menos 2b. Entonces, como son idénticos, cada uno de los términos, cada uno de los coeficientes van a ser igual, ¿no? Entonces el coeficiente de acá y el de acá son iguales. Le copiamos ello. Luego también el de acá sería menos 3a menos 2b igual a 51. Y acá notamos que hay 2 veces b, entonces puedo multiplicar esta ecuación por 2 y sería 2a más 2b igual a 46. Si sumamos estas dos ecuaciones, sería igual a 97 menos a. Entonces a es igual a menos 97. Si eso reemplazo acá, sería b es igual a 23 menos a. Entonces b es igual a 120. Por lo tanto, a entre b es igual a menos 97 entre 120. Entonces es falso, ¿no? Por último, nos dicen que x igual a 1 es un 0 de multiplicidad 2. ¿Eso qué quiere decir? Que es un 0 de multiplicidad 2 de este polinomio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto es un divisor justamente del polinomio. Entonces, si es un divisor, al evaluarlo en su valor, tiene que dar 0. Entonces, si evalúa acá en 1, es como sumar los coeficientes, ¿no? Entonces sería el 2 menos 7 más 1 más 7 más 3. Entonces acá menos 7 con 7 se van. Acá tendrías 2, 1 y 3. Eso suman 6. Pero ello es distinto de 0. Entonces x igual a 1 no es un 0 del polinomio, ¿no? Entonces esto sería falso. Por lo tanto nuestra clave sería falso, falso y falso. Los tres son falsos. En el siguiente capítulo vamos a ver, en la siguiente sesión, vamos a ver el tema de divisiones algebraicas y los números complejos.